La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Jarro Café a 1000 es presentado por Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Bueno, voy a volver sobre un tema que ya hablamos bastante en estos días, pero hay hechos nuevos que quiero comentar. Voy a volver a hablar del asesinato alevoso de Charlie Kirk, un joven de 31 años, casado con 2 hijas pequeñas, víctima de la intolerancia, víctima de la barbarie. Ya saben lo que pasó ustedes, un pendejo de 22 años que se había radicalizado en la universidad, que pasó a vivir con otro muchacho que se autopercibía mujer y estaba supuestamente tratando de hacer la transición de hombre a mujer, algo absolutamente imposible. Esa fantasía que mezcla la política con los negocios. Ya comentamos todo lo que pasó en el mundo, la cantidad de gente desubicada que celebró, festejó la muerte de este muchacho, que lo único que hacía era ir a debatir en las universidades. Ya comentamos también que mucha gente, muchas empresas, sobre todo en Estados Unidos y en Brasil, despidieron o inhabilitaron contratos que tenían con gente que había celebrado. Cosa que a mí me parece que tampoco está bien. Porque se supone pues que hay que defender la libertad de expresión, por más que digan barbaridades usando esa libertad de expresión. Lo que hay que hacer es rebatir al pelotudo que dice pelotudeces, no cancelarle. Y lo que vamos a tratar de hacer ahora entonces es rebatir una expresión de un grupo de universitarios paraguayos que fueron a protestar en la Secretaría Nacional de Deportes, en el estadio de la Secretaría Nacional de Deportes, donde estaban esperándole a Javier Milei para que dé una charla, una conferencia, para que participe de una reunión, y fueron a protestar contra él. Y algunos de los organizadores del acto habían puesto un cartel negro de homenaje a Charlie Kirk. Y lo único que decía era la imagen de Charlie Kirk, y el cartel decía Charlie Kirk vive. Y estos pendejos, en el peor sentido de la palabra pendejo, de la Facultad de Filosofía, fueron
rompieron el cartel, arrancaron el cartel, hicieron un montículo con el cartel y lo quemaron. Es una actitud, es una acción que muestra lo intolerante que es ese sector de la izquierda, porque estos pendejos son todos zurdos, por eso están ahí en la facultad donde no van a poder hacer una carrera nunca, y muestra el peor rostro del fanatismo, el peor rostro del lavado de cerebro, la cosa que no se puede pensar que en nuestro país tenga cabida, sí también tiene cabida, y es lógico, porque hay de todo en la villa del Señor. Pero repito, a esta gente no hay que cancelarla, no hay que perseguirla, hay que rebatirla. Lo que no hay que hacer es quedarse callado, y menos aplaudir estos disparates, ¿verdad? Bueno. Pero también hay otro capítulo interesante sobre este tema. Los medios de comunicación. Lo mínimo que se le puede pedir a un medio de comunicación, que se supone que es el resultado de un esfuerzo intelectual colectivo, es respeto, es duelo. Y también sería bueno, no se le puede exigir, pero sería bueno que los medios traten de entender por qué pasó lo que pasó. Informar acerca de la situación de la manera más objetiva posible, sin ocultar ningún detalle. Pero antes, oyente, buenas noches. Buenas noches, Alberto Roberto González Juquejo. ¿Cómo te va, Bien, comisario? Espectacular. Un comentario. Comente usted. No sé qué día. Estaba viendo el programa de Mario Ferreiro, Quique Gamarra y Martínez Fierce. Ajá. Y hablaron sobre el tema de este chico... De Charlie Kirk. Sí. Y comentaban sobre el tema, lo que representaba el muchacho. Y al cortar dijeron que fundamentalmente entre Quique y Mario, que estaban muy contentos por su muerte, No que puede ser. aplaudían su muerte. Y me dolió tanto, porque hay pues personas que a uno de una u otra manera le tiene consideración especial, y fundamentalmente a Mario, ¿verdad? Que tiene una trayectoria espectacular en los medios. Y llegar a ese nivel de odio, no sé por qué. Eso es lo que me gustaría entender. Por pensar diferente. ¿Qué le puede llegar a esos extremos de comportamiento intelectual para actuar de esa manera? Lo que pasa es que el bando de la izquierda es de por sí violento. Te voy a poner un ejemplo, comisario. Hace unos años, en un procedimiento policial, muere un muchacho negro. Sí. Que había entrado a un local con billetes falsos a comprar no sé qué, ¿verdad? Sí, me acuerdo. De ahí del local le avisan a la policía, y la policía le arresta. Sí, El tipo estaba drogado hasta el mango, ¿verdad? Sí. Tenía hasta en el párpado, estaba drogado. Y tenía una afección cardíaca Sí. previa. Sí. Y durante el procedimiento muere. Sí. Se arma un quilombo, se le apresa al policía, que estuvo preso hasta que la autopsia, creo que un año después, determinó que murió por un fallo cardíaco producto de su consumo de drogas de los últimos 2 días. Bueno. Sí. ¿Y cuál fue la reacción de la izquierda? Quemaron la ciudad de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Quemaron, rompieron todo.
salieron ahí Black Lives Matter, no sé qué puta, hacían movimientos donde los zurdos blanquitos se arrodillaban a pedir perdón, no sé si te acordás de eso. Sí, me acuerdo, todos los textos. Bueno, ahora pasa algo que es mucho más grave, ¿verdad? No fue en un procedimiento policial, un tipo con un rifle con mira telescópica le mata a alguien que estaba debatiendo con la gente por ser de derecha. ¿Hubo algún disturbio? ¿Quemaron algo? Nada. Lo que hicieron los partidarios de Charlie Kirk fue rendirle homenaje, levantarle monumentos, llevarle flores, rezar por él. Manifestar alguna... Y sí, manifestar pesar y darle, o sea, homenajear al mártir, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Que estos son de derecha y los que arman quilombo son de izquierda, pero eso ocurre siempre, comisario. Hubo un acontecimiento importante. Intentaron matarle a Trump. Sí, se salvó por unos milímetros. Porque movió su cabeza. Porque movió su cabeza, exacto. Eso. Pero movió su cabeza no por la bala, sino que movió su cabeza porque para leer un cartel que estaba al costado. Yo creo que fue un acontecimiento sumamente importante para el mundo. Sí, claro. Pero yo nomás hago una comparación con lo que ocurrió con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Que creo que fue más bien un tema medio, no sé si medio montado o bueno, como sea. Hecho por chambones, a lo sumo hecho por chambones, ¿verdad? Si no fue montado, fue hecho por chambones. Totalmente. Sí. No probaron el tipo no probó ni el arma que iba a usar, nada. Pero el impacto que ocasionó esa situación en comparación con el atentado contra Trump, pues es totalmente diferente. Así el apuñalamiento del presidente de Bolsonaro, de Bolsonaro, sí, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de unos cuantos casos, el fallecimiento de este chico colombiano, el que le metieron 2 balazos en la cabeza por la espalda, sí, y la muerte también del candidato de derecha en las últimas elecciones, en la previa de las últimas elecciones de Ecuador, ¿te acordás? Sí, también, sí, claro. Y que al subirse a su camioneta un tipo le metió 4 balazos. Pero al final, ¿quiénes son los violentos? Y me viene en mente de que son buenos estos tipos para meter el relato como una cosa real y que tenga efecto, porque multiplican y de manera eficiente comunican lo que quieren y generan una opinión pública interesante. Porque teniendo en cuenta la historia pasada en la Guerra Fría, sí, el mundo estaba dividido y el mundo estaba de una u otra manera en guerra. Sí, en guerra, fría pero guerra, pero era una guerra. Guerra de baja intensidad, pero eso era una guerra. Sí. Vos te descuidabas y los zurdos te generaba todo un ejército y mataban sin consideración. Me acuerdo allá por el 60 cuando agarraban soldados paraguayos y le degollaban, ponían por los postes la cabeza, le sacaban los testículos, ponían por los árboles la tripa, salvaje tipo, bacana. Y entonces, y después el tema de Cuba, cuántos fusilaron de manera pero permanente, continuada, cuántos días fusilaron continuadamente. Sí. Y ¿sabes qué eran la mayoría de los fusilados en Cuba? Eran simples personas que trabajaban en algún municipio, en algún ministerio, por eso le fusilaban. Exactamente. ¿Y cuánto mataron en la Unión Soviética?
60 millones, 60 millones. 60 millones de personas ahí en Dejate de joder. Ucrania, no mataron 7 millones de hambre. El Holodomor. Sí, y entonces, pero es importante hablar de estos temas para que la gente comprenda la realidad del pensamiento de estas personas. Entonces, es importante que la gente vaya conociendo esta parte de la historia, porque te aseguro que la mayoría no conoce porque nunca se expuso a la opinión pública estas realidades. Así es. Y entonces nos venden ellos esa historia y son realmente violentos, asesinos. Yo me acuerdo en la Argentina cómo ponían bombas debajo de colchones de criaturas. En una guardería se fueron a poner una bomba. Sí, entonces hay que contarle de lo que nosotros acá en el Paraguay nos salvamos con el tema de la OPM, de lo que hubiese sido si eso explotaba. Imagínate, una de las primeras personas que iba a ser secuestrado es la abuela de uno de los componentes de esa organización. Así mismo. Tenían en la cárcel del pueblo, y ahí en la cárcel del pueblo le llegan a la pobre señora para secuestrarle. Es decir, eso nomás quería recordar un poco, y realmente no es que me enoje ni nada, sino me pone triste cuando periodistas de la importancia de Quique Gamarra, Mario Ferreiro, por ejemplo, actúan de esa manera, porque realmente la gente le tienen en cuenta y por ahí quieren repetir ese comportamiento. Gracias. Ha atinado su concepto, señor. Muchas gracias. Ahí está. Cierto, él sabe mucho. Me olvidé, no le pregunté algo. Le quería preguntar a él qué opina. Vi un video que circula en las redes de este oficial de policía que hace videos de YouTube y de TikTok y que es un capo el tipo, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama. Ya vino acá a la radio, ya le invitaron también. Un capo. Bueno, vamos a tratar de escuchar a través de... A ver... Bueno, ahí está. Todo así. Ahí está. Vamos a poner acá. Acá. Ya está. Oyente, buenas noches. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo anda? Bien, gracias. Muy bien, también. Siempre todavía no terminamos de sorprendernos ante tanta barbarie. Ajá. Estos alumnos de la Facultad de Odiología, porque yo así les llamo, la Facultad de Odiología, Ajá. odian a este muchacho que exportaba la idea de Dios, patria, familia y Estado decente. Sí. Hombre asesinado. Ellos odian esa hermosa familia. Dejaron a dos niñas sin su padre, a una señora sin su esposo. Y como ellos sí quieren establecer un Estado, pero un Estado que destruya lo que significa Dios, patria y familia. La decencia ellos quieren destruir. Evidentemente muchos de estos, no puedo asegurar, pero muchos de estos no provienen de hogares tan decentes, donde se enseñe en verdad también cosas que son verdaderamente, como diríamos, cosas que signifiquen valores positivos. Ellos quieren destruir todo esto. Por eso también que asesinó a este hombre decente
no tiene idea de familia al asociarse con otro que se autopercibe. Y sí, claro. Claro, eso no puede. Ahí no va a formar una familia así. No va a formar. Ahí ya te das cuenta de que ya odia el concepto de familia. Sí. Bueno, y eso es lo que yo quería expresar, Albert. Y estamos consternados y siempre tristes. En mi casa todos nos sorprendió esto. Seguimos sorprendidos y más todavía estos actos de barbarie de estas personas. Así y solamente mismo. eso quería hablar, decirte, Albert. Siempre estamos consternados y tristes, ¿verdad? Gracias. Así Albert. es. Chao, Albert. Chao, gracias a vos. A ver, acá por Caro me envió un material, me dice, pasa un poco esta reflexión. Vamos a escuchar, ¿sí? Está bajando el material. Y mi pregunta siempre fue, ¿por qué esa gente suele ser de izquierdas? ¿Por qué suelen ser zurdos? En la Facultad de Filosofía y Letras, en las de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la gente del arte, del cine, de la literatura, de la música, ¿por qué? Y acá hay varias respuestas. Es un factor común. Sí, ¿cuál es? No hay datos duros. No hay datos duros, pero está bien eso. Y hay otro factor común, que es que todas esas carreras no tienen buena salida en el mercado. Entonces, cuando vos te crees tan inteligente, pero después ves que el carnicero que vende carne, el verdulero que te vende naranjas, gana más que vos, que sos el filósofo de la uva, y decís el mercado es una porquería. Claro. Decís, yo que soy tan genio, necesito que la sociedad me reconozca y que me reconozca a través de la organización política que monopoliza el uso de la fuerza física, o sea, el Estado. Sí. Entonces voy a hacer que el Estado le saque el verdulero, al carnicero, que son pobres tipos que solamente venden verduras y frutas, unos y brutos. carnes, unos brutos que No pueden tener una Hilux. que nunca han leído a Marx y ellos están oprimidos y no se dan cuenta, pero yo que sí me doy cuenta que ellos están oprimidos, le voy a pedir al Estado que le saque el fruto de su trabajo para pagarme a mí, para decir que ellos están siendo oprimidos y explotados. Entonces, estos tipos, por una cuestión totalmente objetiva, material, que es el modo de vida, es de dónde voy a sacar recursos para vivir, pues no me puedo pelear con el principal empleador que voy a tener en mi vida, que es el Estado. Prácticamente todas estas personas, en algún momento, por no decir en la mayor parte de su vida, terminan recibiendo recursos públicos. Entonces es muy difícil tener libertarios anti-Estado en esos ámbitos. Y te sumo una teoría más, una más. Estos tipos en general no es gente bruta, y ellos además se echan más flores de las que merecen, Sí. y en el colegio y en la universidad han estado sujetos a un orden centralmente planificado. Han estado sujetos a un orden muy transparente donde uno conocía ciertas normas y sabía cómo podía tener éxito. Es decir, si yo estudio, hago los deberes y me saco buenas notas, pues entonces triunfaré aquí adentro. Y si no hago ese tipo de operaciones, pues fracasaré. Muy simple. Y además hay una autoridad que me premia. Hay una autoridad que es la que me evalúa y que me da el premio que es la nota. Cuando vos pasás a la gran sociedad, la sociedad no funciona así. En la sociedad vos tenés que estar interpretando normas muy cambiantes. Te van a premiar simplemente por satisfacer las necesidades del prójimo en el mercado, y es cosa que ellos no pueden hacer porque lo que ofrecen no tiene mercado. Te lo digo como escritor. Es decir, yo he peleado toda mi vida en un mercado que es muy complicado. Ahí está. Eso es lo que decía Agustín Laje. Gracias por Caro. Kimmel calificó de delicioso cuando despidieron a Tucker Carlson. Sí, y ahora le despidieron a él, a Jimmy Kimmel, de la cadena ABC. ¿Cómo se alinean rápido los medios? Porque ABC es de Disney, ingeniero Mario Acosta Ley. Y Disney era el mascarón de proa del wokismo. Ahora el tipo hace un chiste y lo echan. Y es cierto lo que decís. Cuando le echaron a Tucker Carlson de Fox, el tipo dijo, qué delicioso. Bueno, ahora eso es lo que
yo no estoy de acuerdo con que lo echen a él solo por eso, porque entonces nosotros seríamos iguales a los demás, iguales a lo que criticamos. Pero es una empresa, lo más irónico es que es una empresa que es, como dije, portaestandarte del wokismo la que le echa Disney, que es la dueña de ABC, de la cadena ABC, no de ABC Color. Bueno, pero nos desviamos un poco del punto que habíamos empezado y vamos a hablar del asesinato de Charlie Kirk y de este tratamiento que a mí sinceramente me sorprendió. De esa toda la izquierda festejando la muerte de el asesinato. No me cabe en la cabeza eso. Aunque después ya mientras yo expresaba estas cosas, mucha gente fue acercándome ejemplos de esto suele ser así nomás luego. Tienen ese berretín de celebrar la muerte de lo que consideran enemigos, no adversarios, no personas que piensan diferente, los catalogan de enemigos. Y lo que a mí también me sorprendió es que tanta gente haya aceptado a lo largo de estos años clips en donde le hacían decir cosas que no dijo a Charlie Kirk. Yo veía esos clips y siempre, y esto le recomiendo a todos, por un ejercicio intelectual de verificación, busca la fuente. Por ejemplo, hay un clip donde el tipo parece decir a los homosexuales hay que apedrearlos. Y ahí todo el mundo puteando. Pero en realidad eso tiene un contexto que es absolutamente diferente, que hace que sea absolutamente diferente lo que dice Charlie Kirk. Dice él, una chica le dice, en el Levítico está que se puede celebrar el orgullo gay. Y le mira Charlie Kirk y le dice, pero cuidado, no vaya a usar el Levítico para justificar lo que vos crees, porque también en el Levítico dice que hay que apedrear a los homosexuales y no queremos eso. Eso fue lo que dijo. Y hay decenas de clips así, en donde a lo largo de los últimos 5 años tergiversaron las cosas que decía Charlie Kirk. ¿Y por qué tergiversaban y por qué le enfrentaban? Porque estaba formando a jóvenes en lo que él consideraba, y yo considero que es el camino correcto para vivir una vida plena. Creer en Dios, amar a la patria y creer en la familia como célula principal de la sociedad humana. Y en eso, por lo visto, que afectaba intereses de mucha gente. Bueno, le hicieron decir cosas que nunca dijo. Y después de que ocurre el crimen, usan esas mismas mentiras para justificar el crimen e incluso para culparle a la propia víctima. Algo típico de la izquierda, del socialismo, donde la víctima de un robo pasa a ser la culpable y el ladrón es la víctima, pobrecito, de la sociedad, ¿verdad? Bueno, pero centrémonos en los medios de comunicación. En Estados Unidos, los medios de comunicación progre, y en España y en Brasil. Acá no, por suerte, salvo de ese clip que comentó el comisario recién. Por lo menos eso es lo que yo no me enteré de algo más. Lo que hacen no es periodismo, es basura, es propaganda, no es información. ¿Por qué? Porque convierten el odio en espectáculo y en desinformación. Y eso, lamentablemente, en esos países no es casualidad.
el propio Donald Trump advirtió muchas veces que cuando se demoniza todos los días a quienes piensan distinto, cuando se los llama escoria, escombro, se está sembrando el terreno para que la violencia se desate. Y curiosamente, en el caso de Charlie Kirk, detrás de esta campaña incitando a la violencia estuvieron los medios de comunicación. O sea, Charlie no fue culpable de su muerte por lo que dijo. Charlie fue víctima de lo que dijeron los medios de él a lo largo de estos últimos 5 años. Y entonces vemos cómo el progresismo y la izquierda mediática transformaron el odio en una narrativa que buscan imponer, en una narrativa que busca justificar la violencia. O sea, esos medios ya no informan, sino que están fabricando un clima para que atacar sea justificable, para poder silenciar e incluso asesinar al adversario y que eso se vea como algo legítimo. Y esta es la verdadera amenaza que enfrentamos hoy, no solamente en los Estados Unidos, sino también en nuestros países. No es una violencia aislada, sino que es una cultura mediática que alimenta esa violencia y hace que mucha gente la celebre. ¿Qué es lo que hicieron los grandes medios norteamericanos y españoles y brasileños apenas se supo del asesinato de Charlie Kirk? Vimos varios videos donde los medios de comunicación básicamente, en vez de reportar, en vez de cubrir el hecho, lo que tendría que haber sido un ejercicio de respeto, de responsabilidad periodística, se transformó en lo contrario, en especulación política, en burlas e incluso en justificaciones. Y eso es terrible para la sociedad. Porque uno dice, no, pero la sociedad no come vidrio, el sentido común se va a imponer. Y sí, pero va a haber una minoría, o tal vez no tan minoría, que va a adoptar el discurso violento. Y no hace falta que sean muchos para que siembren el caos en la sociedad. Rápidamente muchos medios le dijeron que Charlie Kirk era un fascista, y eso pues es no tener la menor idea de lo que es el fascismo, ¿verdad? Pero ¿por qué dicen? No porque no sepan que no es un fascista, no porque no sepan qué significa el fascismo, sino porque es un rótulo que se impone. Todo el que no piensa como ellos pasa a ser fascista. Es un rótulo acallador, un rótulo enmudecedor, un rótulo que hace que la persona a quien se le pone ese rótulo quede deshumanizada, quede desacreditada. No tiene permiso para opinar, no tiene permiso para hablar, y si lo hace, no tiene permiso de que se lo escuche o que se lo entienda, porque el que entienda y el que escuche la voz de ese que ellos rotularon fascista va a ser acusado también de connivencia con el fascismo.
vimos un montón de noticieros donde decían Charlie Kirk, un hombre despreciable, no por sus ideas, sino por su capacidad de generar odio. ¿Qué quiere decir eso? Y los tipos pontificando como si tuvieran la verdad revelada, solamente porque el que fue asesinado tenía convicciones, y convicciones fuertes, y era un arma poderosa contra la deshumanización que se propone desde la izquierda. Bueno, y también hubo en Brasil, también en México, donde se pasaron clips mal recortados para hacerle decir lo que no decía Charlie Kirk. Y bueno, esto es algo que nos tiene que servir de algo. Tiene que haber algo que pueda florecer entre tantos estiércol que han estado tirando en estos días contra Charlie Kirk. Tenemos que encontrar la manera, los que queremos vivir en una sociedad pacífica, los que queremos que el sentido común prime, tenemos que buscar qué flor puede crecer y puede florecer en tanto estiércol. Yo sé que es una tarea probablemente difícil. Yo en este momento no tengo claro qué es lo que puede surgir de positivo de esto. Pero a lo mejor en un brainstorming con el correr de los días, con la ayuda de ustedes, los oyentes, podamos ir encontrándole la punta al novillo, como dijo Yaminal, ¿verdad? Bueno, así están las cosas en este mundo redondo. A ver qué dice la gente. Bueno, antes de... bueno, ya cerramos por hoy este capítulo de Charlie Kirk. Antes de ir a leer los mensajes de la gente, quiero que escuchen lo que cuenta el policía youtuber. ¿Cómo es que se llama? Voy a buscar. José Ortiz. José Ortiz se llama. José Ortiz no es el de Tabesa. Vamos a poner policía youtuber. José Jiménez. Ahí está, José Jiménez. Bueno, José Jiménez publica un video con el que yo me siento identificado, porque una vez cuando me trataron de asaltar y le agarramos al ladrón, me sorprendió que al poco tiempo el tipo estaba libre, no había pasado su caso, no se habían reunido pruebas, siendo que estaban todas las pruebas a la vista. Pero escuchen lo que pasó, a ver si entendemos. ¿Recuerdan ustedes a esta señorita? Le vamos a quitar foto acá, párate ahí al lado del plotter, allá. Date la vuelta hacia allá. Ahí es un procedimiento anterior, está mostrando, ¿verdad? Para aquellos que no recuerden, esta joven enfrenta dos procesos judiciales, uno por robo agravado y otro por tráfico de drogas. Hablando sobre el hecho de robo agravado, los medios difundieron un video en el que junto a varias personas intentó asaltar a un conductor de la plataforma Volt, y en el ataque el chofer resultó herido en el cuello con un cuchillo. ¿Recuerdan ese caso? Bueno, ella estaba implicada en ello. Por tal motivo se le abrió un proceso penal por robo agravado. Pese a la gravedad de los hechos, la imputada fue beneficiada con arresto domiciliario en ambas causas, el de robo agravado y el de tráfico de drogas. Les cuento que la policía realizó controles en su vivienda con el fin de cotejar si cumplía con esa medida y no la encontró en varias ocasiones en su domicilio.
obviamente informando de ello a los juzgados que impartieron esa medida de arresto domiciliario. Pero aún así, las medidas no fueron revocadas. La historia de esta chica dio un nuevo giro cuando la joven fue hallada en la vía pública, días atrás nomás, violando la medida judicial, ambas medidas judiciales. Fue llevada como corresponde a la comisaría 24 y posteriormente al departamento de la policía urbana, ya que no contamos en la comisaría 24 con celdas para mujeres. Lo sorprendente y gracioso, para no llorar, fue que en menos de 24 horas la decisión judicial en ambas causas, nuevamente, fue la misma: llévenla hasta su casa y que se mantenga el arresto domiciliario. Faltaba nomás ya que el juez o los jueces dispongan que le pongamos un algodoncito en la frente para que no tenga hipo. Pero bueno, días después de este procedimiento, recibimos una citación judicial para que la misma sea trasladada al juzgado penal de garantías para su audiencia preliminar por el hecho de robo agravado en este caso. También se intimó al Ministerio Público a cumplir diligencias que estaban pendientes. Sin embargo, la audiencia se pospuso para el 8 de septiembre pasado, prolongando más el proceso. Ya el 8 de septiembre, en la nueva audiencia, el juez resolvió el sobreseimiento provisional de la imputada. El motivo: que el Ministerio Público no cumplió con las diligencias básicas, como por ejemplo, no tomó testimonio a una testigo clave, no pidió informe a la telefonía ni cruce de llamadas, no solicitó a la plataforma por los datos completos de la usuaria ni del conductor afectado. Ahí está el oficio, en la pantalla. Y pueden pausar el video y leerlo. En conclusión, la imputación carecía de sustento por falta del trabajo fiscal. Miren, no digo que este sea el caso, pero no sería un caso aislado. Varias víctimas de delincuentes, por lo menos ahí en el Bañado Sur, que me reservo obviamente nombrarlo, ¿verdad?, denuncian que en las causas en las que ellos están como víctimas, fiscales y abogados defensores de delincuentes parecen actuar en complicidad. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque se omiten diligencias deliberadamente para luego alegar falta de pruebas y pedir el sobreseimiento. Así los procesos terminan archivados, primero de forma provisional y después definitiva. En esta causa, el juez, por lo menos por lo que yo puedo ver, no aparece como responsable directo, haciendo honor a la verdad. Pues incluso intimó al Ministerio Público a cumplir con sus obligaciones. Son pocos los magistrados que se animan a hacerlo. Por ello, la mirada crítica recae sobre la actuación del Ministerio Público, cuya omisión sistemática deja en evidencia una peligrosa práctica: dejar que los casos mueran por la inacción. Eso es así mismo en muchísimos casos. Y no es gratis. Cuando yo estaba detrás del delincuente que me quiso asaltar, me voy y le pregunto al comisario, ¿por qué no pasó todavía el caso a la justicia? Y me dice, porque le tienen acá y nosotros le tenemos que dar de comer todo el tiempo que se quede acá, en la comisaría. ¿Y por qué se queda acá y no pasa a la cárcel? Porque seguramente el fiscal o la fiscal le pidió plata a los parientes y los parientes están juntando la plata. Entonces le tiene acá en la comisaría hasta que junten toda la plata. Esto hace que haya muchos delincuentes que tendrían que estar presos caminando por las calles con nosotros y perpetrando nuevos delitos. Y hace también que la policía, como este señor José Jiménez, que evidentemente el tipo quiere hacer bien su trabajo, pero está desencantado porque le atrapa a alguien, le mandan a su casa, el tipo se va, constata que no está en su casa, le agarran en la calle violando y le mandan a regresar a su casa al juez. Y después finalmente le sobreseen. ¿Por qué? Porque el fiscal no hizo bien su trabajo. ¿Y por qué no hizo bien su trabajo? Y es altamente sospechoso. Sabe muy bien un fiscal lo que tiene que hacer en estos casos. ¿Por qué no hace? Además, no es cosa del otro mundo. No tiene que ser Sherlock Holmes para hacer lo que tiene que hacer. Porque evidentemente lo que buscan es favorecerle al delincuente y dejar nuevamente a la sociedad a merced de estos delincuentes. Esta chica a la que se refiere, por ejemplo, le metió un cuchillazo en el cuello a un conductor de Bolt para asaltarle. Y después le atraparon también vendiendo drogas. Y le van a sobreseer. Qué increíble.
Hola Alberto, ¿cómo estás? Que tengas una excelente tarde, dice Gabriel. Es una locura ya esto de Filosofía 1 y lastimosamente la gente que está ahí no puede hacer nada. Te paso el screen de pantalla de lo que me escribió un amigo que trabaja ahí. Bueno, vamos a leer porque no es tan corto, ¿verdad? En la facultad donde trabajo ahora ando despertando a los alumnos porque muchos de sus discursos caen en el activismo político porque lastimosamente tengo colegas de la izquierda y que son pro-palestinos y ahora trato de despertar a algunos para que no caigan. Estoy trabajando en filosofía de la UNA en el instituto tal, no voy a decir para no comprometerle. Digo lastimosamente porque ahí están los parásitos mentales. En francés tuve una profe excelente, lo reconozco en su materia, pero se nos metía el tema anti-Israel. Ella es libanesa. Yo me callaba, pero me daba cuenta que todo lo que decía había mucha fuente incomprobable. Y cuando se hizo sobre Marruecos, imprimí fotos de mis familiares, los marroquín, los judíos de Marruecos. Y al ver, me dijo, ¿tenés orígenes judíos? Le dije simplemente sí. Y ni te cuento, ahora hablo con los alumnos para hacerlos entrar en razón y decirles que se cuiden de los activistas políticos y profesores activistas políticos, que son muchos en la universidad, porque me doy cuenta al oírlos que algunos se están radicalizando. Y sí, sus profesores los van radicalizando. Tuve un caso de un alumno que 2 años me molestó con este tema hasta que tuve que restringir el WhatsApp grupal que teníamos. Hasta este año lectivo, cuando tuve que ir con los profesores y el coordinador para presentarnos al terminar, ese alumno vino, le hablé correctamente y me dijo que estaba sorprendido de verme parado. Pensaba que iba a estar en silla de ruedas y que por ahí caía en un pozo de mi casa y que mi perro me iba a enterrar. Me callé y me fui. Y ese alumno es una uña y mugre con una profe colega, doctora en análisis de textos literarios. Y ese alumno será un futuro profesor. Asusta. Y sí, asusta. Usted tiene razón, asusta. Dice acá, me alegra que pases el video audio. Buenas tardes, Alberto, dice acá. No, gracias a vos, José. ¿Podrías darme el link de ese audio explicativo de los de filosofía del odio de Agustín Laje? No, pues no es un link, es un video que me enviaron. Alberto, ayer hizo 45 años del asesinato de Somoza. Sí, vi, se publicaron las fotos, en varias de ellas estoy yo, flaquito, jovencito, mirando, con mi fotógrafo al lado. Dice Rifat, ¿qué tal, Alberto? Yo sostengo que los zurdos tienen 2 claques. Los ricos, que son filósofos y convencen a la otra claque, que son los asnos, fanáticos violentos que hacen el trabajo sucio, que creen y sostienen que solo los zurdos se animan a enfrentarse a las dictaduras u opresiones, que solo ellos son inteligentes y que solo ellos, que se vayan a la puta. Al final, Rifat. Dice acá, ¿qué hay de cierto de que Netanyahu le ofreció 150 millones para defender a Israel? Dice acá. Son disparates, son cosas incomprobables. ¿Cómo te vas a enterar de eso? Son inventos. Charlie Kirk se estaba perfilando para presidente 2032, dice José Aldama, y tenía muchos seguidores, sí señor. Dice Regino, te confirmo lo de Mario Ferrero y Quique en un programa de Gemavi. Quería creer que estaba contenido, pero se fue por baranda, dice. Re pelotudo el Mario y el otro que no es Gemavi, dice Regino. El otro era Quique Amarra. Dice Sarcoma Jiménez, un honor tener un policía así.
Bueno, a ver, esto que dice Julio. ¿Qué tal, Alberto? Creo que ayer o antes te estabas preguntando de dónde viene esa unión o esa... ¿Qué tal, Alberto? Creo que ayer o antes te estabas preguntando de dónde viene esa unión o esa familiaridad entre la izquierda y la causa palestina. Y yo creo que ese sentimiento que hay mutuo no es tanto porque le quieren a los palestinos, sino porque les odian, la izquierda le odia a los judíos. Yo pienso que por ahí hay que ver la razón de esa unión. Abrazo. Puede ser, sí señor, puede ser. Gracias, Julio. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, armar el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentarán en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en Facebook e Instagram. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a quienes consideran que la infraestructura es el motor del desarrollo. Desde Carreteras y algo más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.